Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar de un tema que ha dado muchísimo que hablar en Estados Unidos y es la postura y la premisa que han estado expresando algunas influencers, figuras religiosas, políticas estadounidenses respecto de una familia, un voto, y que en la práctica restringiría, por cierto, el derecho a sufragar a las mujeres, poniendo fin a la enmienda 19ª que fue aprobada en 1920 y que permitió a las mujeres poder acceder al derecho a voto en Estados Unidos. Y claro, con una iniciativa que ha tomado bastante fuerza, sobre todo en estos últimos meses, y que queremos analizar. Y para eso, a esta hora, vamos a conversar con Paula Salvo del Canto, directora de Corporación Humanas, respecto de esta iniciativa que se ha llamado como el sufragio de unidad familiar, donde en rigor, Paula, es el hombre quien plantean estas influencers y estas figuras, sería quien ejercería ese derecho a voto. Muchas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros en la entrevista CNN. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por poner este tema en la información pública y para efectos de controvertir también esta propuesta que la verdad es impensable en pleno siglo XXI, porque lo que una debiera plantear, y desde Corporación Humana lo hemos dicho, es que nos costaron siglos el que las mujeres pudiéramos votar. Y por lo tanto, en la base de la democracia lo que está es una persona, un voto. Por lo tanto, no es un voto, una familia, es una persona, un voto. Y yo diría que ahí hay algo que es que cuando alguien propone que sea un voto, una familia, lo que está es socavando en la base y destruyendo uno de los cimientos fundamentales de la democracia, que tiene que ver que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, si votar es un derecho, si a mí me quitan ese derecho, empiezo a ser una ciudadana de segunda categoría. Y de alguna manera eso rompe con el principio básico de la democracia. Y hasta la fecha, en pleno siglo XXI, no hay mejor modelo de gobernanza que la democracia. Y por lo tanto, estas propuestas que lamentablemente uno podría quedarse tranquila si piensa que se van a quedar alojadas en Estados Unidos, pero estas propuestas son parte de un conjunto de medidas destinadas a que las mujeres volvamos a roles tradicionales donde nuestra única responsabilidad en la sociedad sea la reproducción de la especie, la reproducción, el tener hijos, y no que podamos desarrollar proyectos de vida de aquellas que quieren tener hijos, que quieren formar una familia, aquellas que quieren trabajar y combinar el trabajo con las tareas de cuidado. Y en eso yo diría que es muy, muy grave que en un momento determinado que se vuelva a hablar en plena democracia de una suerte de subordinación de las Sí. mujeres a conceptos que son o la familia o un varón. Y de alguna manera esto, el votar, el derecho a voto, no es un privilegio, no es algo que en un momento determinado uno voluntariamente puede entregar al marido. Si alguien, si alguna persona no quiere votar, hay países en que el voto es voluntario, no va a votar. Hay otros países en que el voto es obligatorio y hay que pagar una multa. Pero en ninguna democracia es posible o tolerable aceptar que una familia un voto. El principio de la democracia es una persona, un voto. Y la verdad es que cada uno de estos retrocesos de los derechos políticos de las mujeres se presentan como una elección personal Sí, o como una excepción razonable. Es decir, bueno, si alguien quiere, como si fuera un sinónimo de libertad. Paula. Pero la historia, ¿sí? Sí, y en esa misma línea, profundizando también en lo que tú nos estabas señalando, hay que tener en cuenta que este tipo de iniciativas incluso están siendo apuntadas por mujeres, no influencers. Por ejemplo, una joven de 21 años, Savannah Stone, Erika Kirk, dentro de la dirección de Turning Points, que es este grupo de extrema derecha que también ha tomado bastante relevancia en Estados Unidos. Son mujeres que llaman a otras mujeres a renunciar conscientemente a su condición de ciudadana, que es algo que tú nos estabas planteando anteriormente. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que primero sería importante señalar de que los movimientos
a favor de los derechos humanos de las mujeres y del avance. Históricamente han habido muchas mujeres, pero también han habido otras mujeres que se han subordinado, que son parte de esta estructura que de alguna manera significa que, como de alguna manera aceptar que las mujeres tenemos menos derechos. Por lo tanto, yo no pondría tanto el foco en que si son hombres o mujeres quienes levantan estos discursos. En pleno siglo XXI estamos como en el pic de los símbolos, de las imágenes, y claramente los sectores antiderechos, los sectores antidemocráticos, los sectores neoconservadores, saben que en términos de marketing es más relevante que aparezca una mujer diciendo que está disponible para renunciar a sus derechos. Pero detrás de estas mujeres hay varones, hay recursos, hay privilegios y por lo tanto, la verdad es que para mí no es tanto el continente, es decir, no es si es una mujer o un varón quien lo dice, sino que el tema de fondo. Y el tema de fondo es que quienes proponen que solo vote el marido no están defendiendo a la familia. Están cuestionando la igualdad política entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, lo que hay que señalar es que el derecho a voto, el derecho al trabajo, el derecho a cambiarse de domicilio, el derecho a no ser golpeada por tu marido, son conquistas colectivas. Detrás de eso ha habido un movimiento de mujeres, han habido movimientos feministas, han habido varones que tienen conciencia de que la sociedad no se puede organizar de manera desigual y por lo tanto esto resulta gravísimo porque de alguna manera pareciera ser que basta con que tú opines que esto es bueno cuando no hay ninguna evidencia y de alguna manera lo que estamos ahí siendo presionados por convicciones religiosas o políticos de grupos determinados. Y la sociedad es bastante más compleja. Y Sí. la sociedad para que avance necesariamente tiene que tener principios y eso no lo podemos perder de vista. Paula. Principio de igualdad, de dignidad, que es relevante para los hombres y las mujeres. Sí, sin duda. Aquí hay varios puntos que podemos ahondar teniendo en cuenta el contexto en el que ocurre precisamente este tipo de iniciativas. Primero, ¿hay señales que desde la corporación humana se estén viendo que se esté instalando en nuestro país este tipo de premisas? No sé si tú nos pudieras responder esa pregunta. Sí, yo creo que efectivamente desde Corporación Humana tenemos una preocupación que de un tiempo a la fecha claramente se han levantado discursos antiderechos de las mujeres y cuando decimos antiderechos de las mujeres estamos diciendo que son antiderechos de una sana convivencia entre todos quienes componemos esta sociedad. Y por lo tanto, esto de señalar puede ser que eventualmente no llegue a Chile, pero claramente lo que hay es como una presión de los medios, una presión de las redes sociales, donde se levantan todas estas personas que a- se muestran como si fueran a título individual y en verdad lo que hay detrás es una postura antiderechos contra las mujeres, que se expresa, por ejemplo, aquí en Chile, con el proyecto de ley destinado a que las mujeres o las niñas que tienen derecho a acceder a la prestación de la ley tres causales tengan que escuchar los latidos del feto. Sí. También se expresa cuando en un momento se cosifica el cuerpo de las mujeres o cuando hacen una denuncia por una violación, por un abuso sexual y tienen que una y otra vez repetir su testimonio o tienen que el estándar probatorio es mucho más alto. Es decir, son la democracia, la sociedad no es que se debilite o no es que el contrato social se rompa de un día para otro. Son pequeñas señales, pequeños gestos, pequeñas declaraciones o determinadas políticas que lo que hacen es que van eliminando conquistas sociales que las mujeres habíamos logrado.
Y desde Corporación Humana, y es importante relevar, nosotros como organización de la sociedad civil siempre estamos monitoreando lo que ocurre también dentro de las mujeres. Y nosotras hacemos una encuesta Sí. hace 15 años y en esa encuesta lo que una ve es que las mujeres en términos generales progresivamente en el tiempo entienden que el acceder a los derechos en igualdad de condiciones es una mejor vida para nosotras. Sí, sin duda. Paula, muchas gracias por este análisis. La verdad es que podríamos seguir hablando en profundidad muchísimo más tiempo. Lamentablemente se nos acabaron los minutos, pero sin duda es un tema para reflexionar, poner atención y teniendo en cuenta que quizás ni siquiera es necesario que se establezca algún tipo de ley en Estados Unidos o en cualquier país para que finalmente se establezca esta idea de una familia, un voto, porque quién sabe si no está ocurriendo ya en algunas casas en Estados Unidos o quizás en otras partes del planeta. Muchas gracias, Paula Salvo del Canto, directora de Corporación Humanas, por este análisis y por esta conversación tan necesaria, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias a ustedes, aunque sean 30 segundos, señalar Sí. que principio básico de la democracia, una persona, un voto. Muchas gracias, Paula, por esta conversación. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, es un tema que se ha instalado en Estados Unidos sin duda y que también vemos cómo ha permeado las redes sociales y ha llegado a diferentes países. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN. Continúe la sintonía de nuestro canal. Que esté muy bien.